Muy buenas tardes, estudiantes y compañeros que nos acompañan y otros invitados a la presentación de hoy. La actividad de hoy es una charla como parte de una de las lecciones del curso Seminario Ecoturismo 1 de los estudiantes de cuarto año de la carrera Turismo Ecológico del recinto de Paraíso de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de hacer la clase abierta fue para que otros estudiantes y otras personas pues pudieran aprovechar y conocer de este segmento de mercado tan interesante. La clase de esta semana se la estamos dedicando al aviturismo, que es un segmento que ha venido relanzándose y tomando mucha fuerza nuevamente en Costa Rica, y pues el objetivo de hoy es compartir algunos datos generales, algunos hallazgos nuevos, tendencias y oportunidades pues para que los empresarios y el sector turismo pues aproveche o busque la forma de incorporarse a este segmento de mercado si es de interés. No sé si William tiene algún comentario adicional, si no iniciamos con la clase. Bienvenidos y bienvenidas, nada más agradecerles por su participación, así como al profesor Sergio por darnos la oportunidad de participar de esta charla. Esperamos que sea de provecho para todos y todas, y les recuerdo mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, y cualquier consulta o comentario, para eso vamos a editar el espacio del chat. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, William. Como señalaba William, si surge alguna pregunta la pueden ir colocando en el chat, y si el tiempo nos lo permite, al final abrimos algún espacio para alguna pregunta adicional que se nos quede por ahí. Bueno, muy bien, voy a tratar de ser un poco breve. Ahí uno de los compañeros me va a estar ayudando si me extiendo o me quedo un poco pegado en alguno de los temas. Son un montón de elementos los que vamos a abordar hoy, pero en resumen vamos a hablar del aviturismo desde la base de por qué Costa Rica es un destino para la observación de aves, algunas tendencias internacionales, algunos estudios que hemos realizado en Costa Rica y el mundo, algunas tendencias y pues oportunidades para que los empresarios, los estudiantes, cualquier persona involucrada en la dinámica del sistema turístico de Costa Rica, pues que tenga interés en el nicho de mercado pueda ir informándose y alineándose con las tendencias y oportunidades. Entonces, bueno, la mayoría conocemos que Costa Rica forma parte del Istmo Centroamericano y básicamente es un puente biológico que conecta las dos grandes masas continentales de Norteamérica y de Sudamérica, aunque tenemos un componente importante de aves únicas y endémicas que se encuentran en Costa Rica y en la región centroamericana. Hay grupos que se originaron en el hemisferio norte o en el hemisferio sur y pues aprovecharon ese puente biológico para extender su rango de territorio, como el caso de los búhos, las perdices, las golondrinas y los mirlos como nuestro ave nacional, el jiguiro de Norteamérica. Y en el caso de Sudamérica hay otros grupos que se extendieron hacia Centroamérica o hasta el norte de Centroamérica, como el caso de los tinamús, los bucos o barbets, los tucanes, los trepadores, los hormigueros, los saltarines o manaquins y las cotingas, solo por mencionar algunos ejemplos. El mapa que vemos arriba en la parte superior derecha es como realmente debería verse el mapa de Costa Rica, incluyendo nuestros mares. Recordemos que nuestros mares hacen que Costa Rica sea 9 veces más grande en comparación con el territorio emergido que conocemos del mapa tradicional de Costa Rica, y ello es gracias a la isla del Coco, pues que nos ha dado una gran extensión en el Pacífico de mar territorial y patrimonial. Muy bien. Tenemos claro, pero lo podemos resaltar, que tenemos un sistema de áreas protegidas pues bastante complejos, que maneja el 27% de nuestro territorio en conservación pública.
en parques nacionales, fincas del Estado, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, zonas protectoras, etcétera. También tenemos una de las redes de corredores biológicos más exitosas y grandes de América Latina, pues que vienen a ser puentes biológicos que conectan áreas públicas protegidas y pues permiten el traslado de especies, el intercambio genético de la biodiversidad dentro de comunidades, dentro de proyectos agrícolas, etcétera. También somos uno de los pocos países del mundo que cada año aumenta su cobertura forestal, aunque el 27% está bajo alguna categoría de manejo de conservación pública. Alrededor del 54% de nuestro territorio tiene cobertura forestal, incluyendo las plantaciones agroforestales que se aprovechan, y conservación privada. También tenemos 21 áreas importantes para las aves definidas por BirdLife. Muchas calzan sobre áreas protegidas y algunas sobre sitios donde existen algunos vacíos de conservación que son importantes desde la perspectiva de las aves, pero lo que queremos señalar con todos estos mapas es que casi que si los colocamos capa sobre capa, vamos a cubrir todo el territorio nacional que sería de interés para la observación de aves. Hace unos años también el gobierno lanzó una iniciativa de ruta de aves, un esfuerzo del sector público y privado para que existiera política pública al respecto. Es un proyecto que se ha ido nutriendo y ha ido creciendo, incorporando temas no solo de biodiversidad o aves en general, sino también la participación de comunidades y segmentos complementarios como gastronomía con identidad, artesanía con identidad, programas de bandera azul, certificaciones, etcétera. Y bueno, desde la perspectiva de comercialización del aviturismo como segmento de mercado, utilizamos mapas para hacer representaciones sencillas de cómo se distribuyen las aves de nuestro país. Podemos decir que esas son las 6 provincias, ecozonas, biomas o unidades de aviturismo de nuestro país. Las llanuras del Caribe en naranja, pues que abarca todas las llanuras del norte, Caño Negro, La Fortuna, los ríos San Carlos y Sarapiquí, Tortuguero, hasta llegar al Caribe Sur en la frontera con Panamá. Tenemos el piemonte del Caribe o el Caribbean Foothill, que abarca las tierras medias donde se une la parte baja del eje montañoso central con las llanuras del Caribe, zonas como Ito y Serere, el Valle de Turrialba, Quebrada González y cercanías del Parque Nacional Braulio Carrillo en la 32, Bajos del Toro y algunas zonas de Monteverde y La Fortuna, inclusive parte de los volcanes de la cordillera de Guanacaste. Luego las tierras altas, que comprende básicamente todas las alturas de nuestro eje montañoso central, la cordillera de Talamanca, la cordillera volcánica central, la cordillera de Tilarán y la cordillera volcánica de Guanacaste. El Pacífico se divide en 2 grandes bloques a partir del sur del río Tárcoles, el Pacífico Central y Sur como una sola unidad hasta la frontera con Panamá, y a partir del río Tárcoles hacia arriba, parte de la provincia de Punta Arenas y casi toda la provincia de Guanacaste, como las llanuras del Pacífico Norte, con una gran representación de nuestro bosque seco. Y bueno, pues no podemos dejar de lado la isla del Coco como unidad independiente con su componente de endemismo. Actualmente tenemos 923 especies de aves. Algunos datos en las diapositivas no están actualizados al día de hoy, porque taxonómicamente siempre se están haciendo algunos ajustes o cambios, especies que se dividen o especies que se vuelven a unir. Tenemos alrededor del 10% de las aves del mundo, de las poco más de 10.000 que hay actualmente reconocidas a nivel global.
Tenemos más de 250 de las especies de nuestra lista oficial, pues que son migratorias, la mayoría del hemisferio norte, que vienen a pasar el invierno boreal a Centro y Sudamérica, y con los países de la región centroamericana compartimos más de 100 endemismos regionales. En Costa Rica nosotros tenemos 7 especies endémicas para los límites políticos que conocemos, 4 en la parte continental de nuestro país y 3 en la isla del Coco. Así es como se ven algunos mapas de iniciativas que comercializan el producto de aviturismo en cada una de las regiones. Esta es una forma de mostrarlo en uno de los proyectos que yo trabajo, pero cada empresa, cada organización pues define su estrategia, pero en términos generales está basado en los biomas, en las zonas más desarrolladas que tienen planta, que tienen servicios, que tienen atractivos y evidentemente principalmente en la presencia de aves de interés particular para una región, endemismos, especies raras o especies muy carismáticas como el quetzal o algunas especies de tucanes, colibríes, etcétera, para cada región del país. Y así muy brevemente vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en las llanuras del Caribe, tenemos especies súper representativas como es el caso de la lapa verde o el pinzón nicaragüense o Nicaraguan Sea Finch. Hay algunas tangaras también importantes como el sangre toro y son grupos de aves muy coloridos también. En la parte del Piemonte del Caribe tenemos una de nuestras aves endémicas que se conoce para la parte continental de Costa Rica, que es este colibrí verde, conocido como esmeralda de coronilla cobriza. También tenemos el pájaro sombrilla, el ave Elvis Presley y representantes también de los colibríes, como es el caso del colibrí copo de nieve o snow cap, que está muy relacionado con el destino aviturismo de Turrialba, que se encuentra en otras zonas de esta bioma o de esta unidad en tierras altas. Evidentemente la estrella es el quetzal en destinos como Monteverde, en la zona de Los Santos y el Parque Nacional Los Quetzales, pero también tenemos palomas de altura como esa perdiz costarricense o la mariposa de montaña y la tangaradowi. Hay bucos, hay un montón de especies de colibríes interesantes como la gema de montaña morada, tenemos tucanetas y tenemos capulineros también, como este capulinero negro amarillo, los famosos silky flycatchers. En el Pacífico Central y Sur, quizás una de las más importantes sea la tangara de mejillas negras, que es la que se ve acá a la derecha, que es endémica de la península de Osa y el Parque Nacional Piedras Blancas y alrededores de Golfito. La cotinga piqui amarilla, el saltarín cuello naranja y el tucancillo piqui naranja o cocingo, a excepción de la tangara de mejillas negras, que es exclusiva de nuestro país. Las otras las compartimos también con el oeste de Panamá como endemismos regionales, pero son estas solo algunas de las especies que se buscan o son más carismáticas de esa región. En el caso del Pacífico Norte, aunque tenemos en todos los manglares del Pacífico poblaciones del colibrí de manglar que vemos en la parte superior de la diapositiva, una de las mayores poblaciones y concentraciones se encuentra en el Golfo de Nicoya y en la zona de influencia del Parque Nacional Palo Verde y el río Tempisque. Entonces siempre lo señalamos como representante de esa zona o una buena zona para observarlo. Tenemos nuestro ave de mayor envergadura, que es el jabiru o galán sin ventura, y también hay otros grupos interesantes que son aves de esa región y también elementos importantes de aviturismo en el bosque seco, como ese momoto ceji azul o la famosa urraca copetona, que muchas veces llega a los restaurantes o a los hoteles y tiene comportamiento bastante social con las personas.
Y bueno, en el caso de la isla del Coco, los mayores representantes son el pinzón de Darwin de la isla del Coco, que es una de nuestras aves endémicas que solo se encuentra en esa isla y es el único pinzón de Darwin que no está en Galápagos o el que el científico nunca conoció. El negrito es el macho y el que está a la izquierda es una hembra juvenil. Y también tenemos el coclillo de la isla del Coco y el mosquerito de la isla del Coco. La isla también es sitio de anidamiento y ruta migratoria para aves importantes, por ejemplo, el chagán blanco o el ave Espíritu Santo, que es el que aparece a la izquierda en la parte inferior. Tiene una colonia importante de anidación en la isla, también es sitio importante de anidación de piqueros, como el caso de los piqueros de Nazca, los piqueros enmascarados y los piqueros morenos, o conocidos como bubis, y también fragatas como la fragata grande, que es diferente a la magnífica que generalmente vemos en las costas continentales de nuestro país. Es un lugar bastante remoto y poco accesible, pero uno de los sitios pues, que le agrega un importante número de aves oceánicas y endemismo a nuestro país. Es el lugar que tiene la mayor concentración de endemismo de Costa Rica. Si nos comparamos con el resto de la región, Panamá es el que tiene la mayor cantidad de especies de aves. Con la región centroamericana compartimos alrededor de 1.500 especies de aves, de las poco más de 3.000 que se encuentran en el neotrópico, es decir, que tenemos casi el 50% de las aves del neotrópico en nuestra región. Si hablamos de multidestino, antes mencionábamos que tenemos más de 100 endemismos regionales y 12 zonas de endemismo, de las cuales Costa Rica pues tiene representación en 3 de ellas, que sería el Pacífico del sur de Centroamérica, que compartimos con parte del oeste de Panamá, prácticamente todo nuestro litoral pacífico y parte del oeste de Panamá. Las tierras altas de Costa Rica y Panamá, que comprenden la cordillera de Talamanca, que compartimos con el país vecino, y la otra gran región es el Caribbean Slope o el Caribe de Centroamérica, que abarca todo nuestro Caribe y parte de Panamá en la zona de Bocas del Toro. Esa diapositiva, aunque ya es un poco viejita, nos permite entender el concepto de densidad de especies y cómo utilizarlo en ecoturismo a la hora de promover destinos en este segmento de mercado que es aviturismo. Nosotros no somos el país del mundo que tiene la mayor cantidad de aves, es Colombia, que ya anda por las 2.000 especies de aves, pero Colombia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión comparados con los 51.000 que tiene Costa Rica. En Colombia y en otros países hay parques nacionales que son del tamaño de nuestro país para tener alguna referencia, pero dada la dinámica del puente biológico, de las barreras geográficas, de la diversidad de climas, ecosistemas y alturas que presenta nuestro país, pues a pesar de ser pequeños tenemos una gran diversidad de especies y competimos en las grandes ligas del nicho de mercado. Entonces, por cada 1.000 kilómetros cuadrados podríamos decir que Costa Rica tiene 17 especies de aves, 17 y media, casi 18, en comparación con Colombia, que es el país con más número de especies en el mundo, donde podríamos encontrar 1.6 especies por cada 1.000 kilómetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que en un área pequeña de Costa Rica o en un recorrido pequeño yo podría ver una mayor diversidad de especies o con desplazamientos cortos si hablamos de movernos entre biomas, entre ecozonas o entre ecosistemas. Podríamos estar en la mañana viendo cotingas nivosas y lapas en el Caribe nuestro, subir y almorzar en el Cerro de la Muerte, en la zona de San Gerardo de Ota, y ver quetzales y colibres de altura, y en la tarde podríamos estar viendo tucancillos piquinaranja y el atardecer en el Pacífico
de Costa Rica. Eso sucede en muy pocos lugares del mundo que ese tipo de experiencias sean posibles. Esos son los resultados del Global Big Day el año pasado. Podemos ver que Costa Rica quedó en la posición número 11 en número de especies, y en 24 horas los pajareros ticos y las personas que estaban acá, que subieron registros en la plataforma eBird, que hoy es una herramienta de consulta global a la hora de elegir destinos y ver registros recientes de especies cuando vamos a una zona. Se registró el 75% de las especies de nuestro país, lo cual es importante resaltar. El próximo es el 8 de mayo y están invitados a que, ya sea desde su casa, del lugar donde se encuentren, siguiendo todas las medidas sanitarias, pues suban listas de aves. La herramienta es gratuita y se puede descargar en cualquier dispositivo móvil. Entonces, la observación de aves es un hobby y una obsesión prácticamente, que la realizan millones de personas en Estados Unidos, Europa y hoy en el mundo. Es uno de los, o el segundo hobby con mayor crecimiento en los Estados Unidos después de la jardinería. Se habla de que hay más de 60 millones de observadores de aves en Estados Unidos, incluyendo los que observan aves en su jardín. De esos 60 millones, un 40% viajan, la mayoría dentro de su país, y cada año alrededor de 5 millones de estadounidenses salen de su país con el propósito de practicar la observación de aves. En el caso de Costa Rica, viajan de 7 a 12 días y generalmente realizan más de un viaje. Es un destino que repiten por la facilidad, cercanía y buena conectividad aérea, además de relación que tiene el país con el grande del norte. La mayoría de pajareros en los Estados Unidos son mujeres mayores de 45 años. Se estima pues que para el 2050 en los Estados Unidos va a haber cerca de 128 millones de observadores de aves. Entonces pueden ver las dimensiones y oportunidades que tendría nuestro país y nuestra profesión en el segmento de mercado, si es pues de interés. Y en el caso de Europa hablamos de cerca de 12 millones de observadores de aves en lo que se conoce como la Unión Europea más Reino Unido. Y la mayor concentración está en Gran Bretaña, con cerca de 7 millones, que es donde se habla que se creó la observación de aves como hobby y se exportó al mundo. Yo colaboro y trabajo en Costa Rica Birding también, y la mesa de turismo, y desde el 2016 hemos venido realizando estudios. El año pasado realizamos el primer estudio de actualización de perfil internacional, porque antes trabajábamos con datos generados por otros países que muchas veces tomaban a Costa Rica como referencia, pues es uno de los países más importantes en América Latina para ese segmento de mercado. Y el año pasado, en el contexto de pandemia, pues lanzamos una encuesta con mayoristas en grupos específicos, con recomendaciones de expertos de forma aleatoria, para ver un poco las tendencias, cambios en el perfil, comportamiento, preferencias de viajes que estaban pues planteando los pajareros internacionales. Eso nos permite al país, a empresas en específico y a organizaciones pues tomar decisiones, crear política pública y definir estrategias particulares de cada empresa, profesionales, para un guía, etcétera, en función del segmento de mercado. Y aquí vemos algunas características de los resultados que tuvimos en el estudio. La mayoría de los participantes de la encuesta fueron hombres, con un 60%. El 60% fue mayor de 51 años, que va muy afín al perfil internacional. Ahorita vamos a ver algunos datos del perfil nacional, que es lo opuesto. La mayoría es gente joven. La mayoría tiene estudios universitarios o a nivel de maestría o doctorado.
el 45% son asalariados y un 30% pensionados. Es muy interesante notar que casi el 60% no tiene hijos. Eso pues les reduce inversión y les da más flujo de caja a la hora de viajar. La observación de aves es un hobby que no es barato, pues requiere equipo y pues si hablamos a nivel internacional requiere viajes fuera de nuestro país de origen, y la mayoría tiene ingresos menores a los $100,000 anuales. El 40% reside en Estados Unidos de la muestra, el 15% en Reino Unido. La muestra fue bastante representativa de los principales mercados emisores. La mayoría de los pajareros forman parte de alguna organización y clubes como Orwon, redes y asociaciones locales de pajareros. Más del 50% están suscritos a alguna revista de interés. Combinan la observación de aves con visitas a reservas naturales, observación de mamíferos. Hay un crecimiento altísimo. Ahí vemos el 77,5% de fotografía de naturaleza. Los pajareros se están volviendo fotógrafos. Por ende, debemos adaptar o facilitar la posibilidad, más, además de la observación de la especie, de tomar alguna fotografía. El 70% utiliza la herramienta eBird. Vemos ahí un crecimiento altísimo del uso de herramientas digitales y también de otras plataformas como Merlin, que son gratuitas para la identificación, que tienen cantos, que tienen fotografías. Inclusive nos permitirían una especie que le tomamos una foto, pues casi que con un 80-90% de posibilidades de identificar cuál especie es. Y la red social que más utilizan para compartir sus experiencias es Facebook. La mayoría realiza viajes al exterior con el fin exclusivo de observar aves, más del 70%, y los pajareros en general se clasifican en 3 grandes bloques. Los hardcore, que son las personas que viajan con el fin exclusivo de observar aves. A mí solo me interesa ir a ver una especie en particular o especies en particular en un destino. El softcore, que es el porcentaje más grande, más del 50%, son aquellos que son pajareros, pero que también disfrutan otros grupos de biodiversidad. Voy a Costa Rica a observar aves, pero también quiero ver monos, quiero ver perezosos, quiero ver ranas. Mi objetivo principal son las aves, pero todo lo demás lo disfruto. Si hay un grupo de monos en unos árboles sobre la calle, paramos, los disfrutamos y les tomamos fotografías. Ahí podemos ver que la mayoría, el 30% gasta menos de $1,500 en cada viaje, un 25% entre $1,500 y $2,500. Y la mayoría, la mitad, ha realizado de 1 a 5 viajes al extranjero en los últimos 3 años. Dentro de los principales países destaca Costa Rica, Estados Unidos y España, que visitaron en los últimos años, en los últimos 3 años, y en los países a visitar en los próximos 3 años también destaca Costa Rica, Colombia, Ecuador, Sudáfrica y Australia. Vemos que la mayoría tiene, ¿cómo hago esto? Binoculares, telescopio y cámara fotográfica. A la hora de escoger hospedaje, es muy importante que haya una reserva natural propia o una zona natural propia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo abro la ventana de mi habitación o salgo a la puerta y ya puedo pajarear. Los pajareros son muy afín a programas de conservación, entonces les gusta que los hospedajes y las empresas en donde estamos contratando servicios pues inviertan parte de eso en conservación. Queremos que las aves se mantengan a largo plazo, que haya guías
especializados es muy importante, que haya disponibilidad de hotspots locales, es decir, yo puedo tomar como base un albergue o una región y puedo visitar N cantidad de sitios y ecosistemas en esa región. Es importante que haya humederos, torres y otras facilidades pues, que permitan aumentar especies en un menor tiempo. Las principales razones para escoger un destino son la biodiversidad y su riqueza de la fauna. Ahí entra el tema de endemismo. En el caso de los europeos que vienen, la mayoría de las aves que van a encontrar aquí van a ser nuevas para ellos y es su primer viaje que realizan a América Latina. La mayoría tiene planes de retomar pronto sus viajes fuera del país en el contexto de la pandemia. La mayoría de los pajareros son gente retirada o pensionada, es decir, que no han visto afectados sus ingresos en el último año y pico de la pandemia y más bien están posponiendo y reprogramando sus viajes. De hecho, ya para fin de año hay muchos pajareros y ya hay uno que otro pajarero que está viajando en Costa Rica y otras latitudes, pues está vacunado. No todo es mercado internacional y el contexto actual pues nos ha permitido también trabajar con pajareros locales y resaltar la importancia del turismo doméstico, que en el caso de nuestro país, aunque representa solo el 15% de toda la dinámica del turismo en Costa Rica, evidentemente no puede sostener toda la operación de la industria en nuestro país, pues sí puede venir a apoyar ciertos emprendimientos, hospedajes e iniciativas de ese segmento de mercado. Antes les hablaba del tema de edad, la mitad de los pajareros son de 31 a 50 años y 40, casi el 80% son de menos de 50 años. Es un hobby bastante nuevo en nuestro país que ha venido a tomar fuerza apoyado con la tecnología y herramientas como eBird, Merlin y otras. Es como ir a cazar Pokémon, pero de verdad, y registrarlos y tomarle fotografías. También es un pajarero con un nivel académico bastante alto. La mayoría son asalariados. Es importante también, la mayoría no tienen hijos y tienen ingresos promedio de menos de 1 millón de colones al mes. Y la mitad menos de 500,000 colones por mes. Vemos que es un hobby bastante nuevo que se ha disparado en los últimos años. La mayoría se interesó por las aves en los últimos 5 años y el porcentaje mayor vive en el Valle Central y bueno, eso es proporcional a la distribución de la población de nuestro país. ¿Cómo se iniciaron en la observación de aves? Mucho va ligado a la formación académica, influencia de amigos. Vemos que muchos pajareros son biólogos, son personas que estudiaron turismo y también eso responde a que el 40% de las personas que trabajan o son parte de la población económicamente activa de Costa Rica, pues trabajan en turismo y las actividades de ecoturismo. También un 65% utiliza herramientas como eBird y el 70% comparte en redes sociales, siendo Facebook también la principal, y el 80% utiliza aplicaciones tecnológicas con imágenes o canto. Y bueno, ahí vemos que similar al estudio internacional, las principales son Merlin, Sinocanto, iNaturalist, entre otras. Los viajes de los locales la mayoría son de fin de semana y muy pocos contratan guías locales, solo el 30%. La mayoría se informa de los sitios, va por su cuenta propia, ve los reportes o obtiene información de grupos de Facebook, de WhatsApp, de dónde pues ir a encontrar la especie. El gasto promedio es de menos de 100,000 colones en cada viaje. Si lo hacemos en referencia a que es en fin de semana, es proporcional y solo el 25% ha realizado viajes al exterior.
para observar aves. Los destinos favoritos son Carara, los Quetzales, y la zona de Ota, La Fortuna, el Valle Central, Monteverde y Sarapiquí. Ahí podemos ver un poco la representación de los principales bloques, unidades o nodos de aviturismo de nuestro país en cada una de las regiones, y muchos son proporcionales a la disponibilidad de información y la distribución de especies que tenemos en el país. Vemos que proporcional a la experiencia, que es un hobby que practican desde hace 1 a 5 años, la mayoría apenas puede identificar de 50 a 200 especies de aves de las 900 plus que tenemos en el país. Y si lo analizamos a nivel de cantos, la mayoría o la mitad logra identificar los cantos de menos de 50 especies, y sí son bien aficionados a realizar listas. Muchos toman cursos, ahora hay muchas oportunidades digitales o han participado de investigación, y es como han obtenido entrenamiento y formación en el hobby de observar aves. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿puede Costa Rica ser un destino de clase mundial para la observación de aves? La respuesta sería sí. Este es otro estudio que se hizo en Perú y tomó referencia a Costa Rica entre otros países de interés. A la hora de escoger un destino, las características de la fauna ornitológica representan el 100%, que sea un país seguro, que se puedan observar aves a un menor costo, que sea un destino poco explorado, aunque Costa Rica es un destino fuerte en Estados Unidos hace 30 años y en Europa en los últimos 5 años, sigue siendo un destino atractivo y sexy, porque son países con un número muy alto y creciente de observadores de aves. Entonces podemos decir que todavía somos atractivos, y bueno, pues que tengan un entorno natural certificado, y podríamos hacer una clase completa de certificaciones y demás. Si hay un país donde existen programas, sellos verdes, certificaciones y demás, pues es Costa Rica. Entonces nos pegamos todos los números de la lotería a la hora o en el contexto de que los pajareros escogen un destino. Costa Rica está considerado en el top 5 de los países. Ahí creo que ya estamos codeados con Colombia, o ya nos pasaron adelante por las mega campañas y esfuerzos de capacitación y mercadeo que ha hecho el país de Sudamérica. Acá podemos ver datos de nuestro Instituto de Turismo y las actividades que realizaron los turistas durante su visita a nuestro país. Son encuestas que se realizan en los aeropuertos, y vemos pues que la observación de flora y fauna es la segunda actividad más importante. La actividad de observación de aves la realizan entre un 20 y un 30% de los turistas que vienen a nuestro país por vía aérea. Eso no quiere decir que vienen solo a observar aves, sino que durante su visita realizaron al menos una actividad de observación de aves, y vemos que el segmento es mucho más grande que otros en los que se ha venido invirtiendo en mercadeo, como bienestar, observación de cetáceos, lunas de miel, seminarios, congresos. Algunas de estos segmentos de mercado son tan específicos que se pueden realizar solo en cierta época del año, como es el caso de la observación de ballenas, que tiene periodos de migración. Las aves se pueden ver todo el año, aunque tenemos también periodos migratorios o picos altos. Si contemplamos la migración del hemisferio norte, que es la mayor, podemos hacerlo en cualquier lugar. Para ver ballenas tenemos que irnos en una lancha o ir a la costa y verlas de lejos con binoculares. La observación de aves la podemos hacer en cualquier espacio, desde el parqueo, el patio de la casa, el balcón, las zonas verdes del recinto, etcétera, en cualquier lugar. Tenemos una gran diversidad de hábitats, casi que en cualquier sitio que vayamos podemos encontrar aves adaptadas o que son únicas y específicas a esos hábitats y ecosistemas. Tenemos un componente importante de endemismo regional. Hay congregaciones importantes como las
migraciones, las famosas también concentraciones de patos en Palo Verde en noviembre y diciembre. Es accesible casi que en cualquier lugar y también podríamos ir con niños, con adultos, con personas con alguna capacidad especial. Es algo disponible para todas las edades y tiene plasticidad también. Yo no puedo montar una ballena en un contenedor y traérmela para el Valle Central, pero yo sí podría modificar el jardín y las áreas verdes de mi casa, de la universidad y de un hospedaje o un restaurante con plantas nativas para atraer un mayor grupo de aves o con comederos y de alimentación complementaria. Entonces vemos que es una actividad importante en la dinámica país y así muy brevemente algunas, eso me voy a saltar, algunas tendencias que son súper importantes. En nuestro país está bien reflejado. La población joven está interesada en el segmento de mercado ligado a la tecnología. Personas menores de 30 años han convertido en la observación de aves uno de sus hobbies de interés, muchas veces impulsados por la tecnología. La experiencia de encontrar esas especies, identificarlas con ayuda de la tecnología y hacerlo en entornos naturales, acerca a la población joven a la naturaleza. El aviturismo ya se considera una forma de wellness, es un ejercicio de paciencia que ha sido inclusive comprobado como una buena herramienta para tratar ansiedad y otros trastornos. Es un ejercicio bueno para caminar en un tour de aviturismo que hacemos con extranjeros. Casi todos los días caminamos alrededor de 5 kilómetros, entonces también es un buen ejercicio, nos conecta con la naturaleza y demás. Hay una creciente tendencia de fotografía que lo veíamos dentro de las actividades combinadas con aviturismo. Entonces podemos hacer concursos, podemos acondicionar nuestros jardines, nuestros hospedajes, inclusive nuestras casas para que sea respetando pues la especie, sea más fácil tomar una fotografía de la especie. Bueno, las redes sociales, no voy a ahondar en eso, creo que la mayoría de acá saben el peso que tienen las redes sociales y cómo fácilmente se puede viralizar contenido con hashtags, con experiencias, más allá de vender, venga a pajarear, pues contémosle la experiencia que tuvo el otro cliente o yo cuento mi experiencia a través de un blog o a través de una historia y demás. El perfil o la forma en que pues nosotros como empresa, como país, como guías, como emprendedores nos demos a conocer es importante, la imagen que proyectamos en redes sociales y pues la presencia que tenga el destino también en algunos de los blogs y herramientas digitales más importantes del país. El mensaje que damos como empresa puede ser que no sea el único segmento de mercado al que nos dedicamos, pero que le dediquemos o que le asignemos una parte para comunicarle el mensaje en el lenguaje respectivo a este cliente potencial. Bueno, desarrollo de herramientas tecnológicas, aplicaciones pues que nos facilitan la capacidad de identificación, de obtener reportes y demás, es súper creciente, siendo eBird la más fuerte en la actualidad. Tenemos que tener bien claro el producto de observación de aves, tenemos que escoger hospedajes que faciliten el acceso, que estén dentro de una reserva, muy cerca de reservas públicas y privadas, tener un buen guía especializado, tener identificados las especies en checklists regionales, nacionales, indicar si son endémicas, si son raras, si son migratorias, etcétera.
tenemos que dar información técnica y veraz. Si vamos a proveer algún equipo, un libro, no lo vamos a dar manchado, no lo vamos a dar sucio, tiene que estar en buen estado. Es importante ser honesto con el componente de especie. Muchas veces el cliente, antes de ir a un destino, sea nacional o sea internacional, a veces sabe más que nosotros porque se ha informado. Entonces tenemos que tener claro que estamos trabajando con biodiversidad y su observación, aunque 10 de cada 10 veces que vamos a un tour de quetzales lo vemos, existe un porcentaje de posibilidades de que no lo vayamos a ver. Son animales en estado silvestre. Escojamos hotspots adecuados, trabajemos con guías locales, apoyemos buenas prácticas, trabajemos con las comunidades, démosle valor agregado a esas experiencias. Vamos a observar aves, pero qué rico probar la comida local, qué bonito pasar y llevarnos un recuerdo de un artesano local. Entonces ese tipo de experiencias se pueden combinar como valor agregado a la hora de desarrollar un destino de aviturismo. Entonces, sé que es un montón de información, pero ahí luego les voy a compartir la presentación. Quería que viéramos algunas tendencias y ahora pues podemos tomar unos minutitos para ver algunas dudas, preguntas, comentarios sobre el tema. Muy bien. ¿O no entendieron o todo quedó muy claro? Adelante, Fabián. Sí, profe, mi pregunta es que haya un aumento de los pajareros ticos, no cambia como la dinámica que se viene dando en Costa Rica, porque era como más especializado al turista extranjero. Eso no cambia en algo lo que se va haciendo. Podría cambiar en función de los servicios que ofrecen las empresas. Evidentemente, que haya un mercado local, aunque haya un creciente número de pajareros ticos, tiene un montón de beneficios. Hay más gente observando, hay más gente tomando fotografías. Ahora la tecnología, pues hasta con un celular le permite a cualquiera tomar una foto y subirla, aunque no tenga algún grado de experiencia de identificación. Hay grupos locales que se han establecido en diferentes zonas del país o en diferentes comunidades y pues eso nos permite que haya una mayor cantidad de información disponible, mayores registros en herramientas como eBird en tiempo real, y también permite que las empresas especializadas, reservas, áreas protegidas, hospedajes, pues también puedan dirigir parte de su estrategia a atender turismo doméstico. No sé si por ahí iba la pregunta. Sí, claro. Profe, también tenía otra pregunta. ¿Cuáles son como los retos que vienen a futuro? Porque el aumento de personas en esto, en algún punto, no sé, va a llegar a tener un límite, por ejemplo, con el cuco, que cientos de personas detrás del animal haciendo ese tipo de acoso, o no sé cómo se llamarle así. ¿Qué regulaciones o qué se debería de hacer para evitar, no sé, que se vaya a afectar la fauna o cualquier otro ecosistema? Cualquier actividad, eso lo sabemos todos, cualquier actividad humana, el simple hecho de que vamos a caminar por un bosque ya implica un impacto. No podemos dejar de lado que nosotros también somos parte de la biodiversidad y del ecosistema urbano o no urbano, y si entramos a un bosque vamos a tener cierto impacto. Yo creo que a nivel de gobierno debe haber políticas y recomendaciones a nivel de áreas silvestres protegidas. Creo que tenemos regulaciones bastante claras al respecto. Lo que quizás hace falta un poco a nivel privado es regulaciones. La mayoría de sitios privados que
que realizan aviturismo o que tienen un componente fuerte de ese segmento de mercado, hay hospedajes, hoteles que se dedican exclusivamente a atender y lo tienen claro. Evidentemente queremos que los pasajeros lleguen a ver la especie en particular, como es el caso de especies que se ven todo el año, y evidentemente queremos reducir el acoso y el espantar esa especie, pues para que se mantenga y se siga reproduciendo en ese ecosistema y en esa región y la población mejore y que eso pues siga generando beneficio a la comunidad y a la cadena de valor. El aviturismo desde los 70 es una de las primeras actividades de ecoturismo con las que Costa Rica se vendió a nivel internacional y es uno de los mejores ejemplos de ecoturismo en el mundo. Hay malas prácticas también, pero yo creo que son muy específicas a algunas empresas. Hoy ya tenemos empresas y reservas privadas que además de las reservas y áreas protegidas públicas manejan el concepto de capacidad de carga. En el caso del cuco, quizás al principio pudo haber algunas situaciones ahí que se pueden salir de control, pero hubo en los días posteriores una reducción del volumen de personas a la vez y también hubo funcionarios de la reserva pues controlando que la gente tuviera unas mejores prácticas en cuestión del frenesí, pues que estaba generando una especie muy difícil de observar. Tenemos también el caso de la coqueta crescirofa en Turrialba, donde el hospedaje donde estaban, en Rancho Hortaliza, no cobró entrada, cualquiera podría irlo a observar, y hubo que colocar unas cintas de seguridad para proteger a la especie, porque había una que otra persona pues que se quería pasar de listo y hasta casi querer llegar a 1 metro, 2 metros de la especie para tomarle la mejor fotografía. Entonces, debe haber un manual de buenas prácticas a nivel de política pública. Actualmente se está realizando una encuesta con empresarios y con organizaciones de interés para realizar el borrador de la propuesta del manual de buenas prácticas en el aviturismo, al ser un segmento creciente, como lo vemos y como usted lo señalaba, y por ende vamos a requerir buenas prácticas en comederos, buenas prácticas en fotografía, buenas prácticas a la hora de que un grupo entra o una persona entra a caminar, buenas prácticas en el uso de vocalizaciones, que antes era los cantos de aves, era algo que utilizaban solamente para investigación científica. Hay un montón de debates sobre esos temas, pero yo creo que con un buen manejo y un buen balance de las actividades, no prohibiéndolas, sí regulándolas, puede haber mejoramiento en beneficio de las aves y por ende en beneficio de la actividad económica. Don Christopher. Profe, ahora que menciona sobre eso, ¿qué postura más o menos ha manejado en los últimos años Costa Rica con respecto al playback y al asunto de los comederos, que es tan polémico? Es un tema para una mesa redonda, para un debate, hasta para las próximas elecciones. Pero la legislación o la última ley de vida silvestre habla de que se prohíbe la alimentación de fauna silvestre con sustancias no autorizadas y sin permiso del SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Pero su reglamento no indica cuáles son las sustancias no autorizadas, si las hay autorizadas y cómo yo puedo gestionar un permiso para realizar alimentación de fauna. Cada oficina regional del SINAC ha realizado su propia interpretación y ahorita es un tema de debate a nivel nacional. Varias organizaciones están trabajando el tema. Unas son de un corte más extremista de turismo de conservación, de que absolutamente no se debe proveer ningún tipo de alimentación, pero hacer un jardín es algo creado de forma artificial. Hay plantas nativas, hay plantas no nativas. ¿Cuál es la diferencia entre que yo siembre una mata de plátano y los pájaros se la coman, a que yo coloque esos plátanos, esos bananos en una mesa?
cuál es la diferencia entre el néctar que se da con relación al néctar que podrían encontrar en las plantas, se afecta o no se afecta, o se mejora las oportunidades de reproducción o de polinización, o se está afectando. Se desconoce un montón de esos temas y habría casi que investigar especie por especie. Desde mi punto de vista, el debate actual es llegar a una regulación sana que permita la actividad y que no la prohíba estrictamente. El aviturismo contribuye un montón a la conservación. Muchos sitios donde hoy hay comederos, donde hay hospedajes y la gente va a hacer observación de aves, conservan grandes parches importantes de bosque. Igualmente un montón de los visitantes que llegan al país contribuyen a la conservación de áreas protegidas públicas, servicios que en las mismas se ofrecen pues para ir a ver especies que están en esas unidades del país. Vamos a ver. Bueno, otra pregunta de don Fabián. Sí, profe, perdón por abusarme. ¿Cómo perciben los turistas internacionales esas prácticas? Digamos, ellos son conscientes de, mira, el guía o el lugar en donde fui utiliza mucho playback o tienen un comedero en mal estado, ¿son ellos conscientes de eso, ¿verdad? Los estadounidenses o europeos? Ellos son conscientes de eso y evidentemente lo van a señalar. El observador de aves es un turista bastante consciente de la conservación, forma parte de muchas organizaciones y quiere pues que esas aves se sigan conservando. Sí es una necesidad que haya ese tipo de infraestructura, sobre todo porque mucho del mercado internacional también son personas mayores que, aunque hacemos caminatas en el bosque, en los parques nacionales, a veces tienen un reemplazo de cadera, una rodilla de titanio, algún marcapasos, etcétera. Entonces, los comederos, los combinados con jardines de plantas nativas y con infraestructura amigable para los pajareros y para las aves, pues va a facilitar la dinámica y va a ser más eficiente la observación de las especies. El pajarero internacional y el nacional demanda ese tipo de servicios y por ende si están en mal estado los van a recomendar en el sitio, o inclusive hay casos donde ese tipo de denuncias o aspectos se señalan en redes sociales. Y bueno, sabemos el poder de las redes sociales de hoy en día de un tema es particular viralizarse en cuestión de minutos o horas. Bien, no sé si hay otros comentarios o aportes, chicos. Sí, bueno, tal vez comentaba que Costa Rica, ¿verdad? Un destino mundial para la observación de aves, pero quería tal vez una opinión sobre si existen campañas que promocionan al país a nivel internacional o a nivel nacional sobre el aventurismo que sean o que tengan gran impacto o buen alcance, porque en realidad no desconozco mucho sobre eso. Sí existen organizaciones como en algunas de las que yo colaboro, hacen iniciativa privada con participación en eventos y en ferias. También el Instituto Costarricense de Turismo tiene un programa nacional de ruta de aves que participa en eventos internacionales en Europa y Estados Unidos. Se realizan viajes de prensa coordinados con empresas y organizaciones locales para traer periodistas de revistas importantes de aviturismo, y también se produce un montón de material ligado al segmento de mercado que se regala de forma digital o en ferias para el segmento. En los últimos 2 años ha habido una participación del sector público, pero anteriormente todos los esfuerzos eran de
el sector privado. Es un nicho de mercado muy importante dentro de toda la dinámica del sistema turístico país, bueno, y por ende hay que mantenernos y tomar acciones. A nivel del sector privado hemos realizado algunas campañas como mantener la ilusión de pajarear, como nos unimos a las campañas internacionales de Keep Birding Alive, de mantenemos el aviturismo vivo. Se han hecho presentaciones en vivo para enseñar los quetzales, para enseñar los colibríes, para mostrar aves, tours de birding virtuales, para mantener la ilusión de viajar. Y mañana el ICT va a lanzar una pequeña campaña de WhatsApp. Ahí no puedo decir, pero ahí mañana les voy a compartir lo que están haciendo, y ahorita estamos trabajando con el ICT para el mes de septiembre, un fan tour con periodistas y algunos de los pajareros más famosos del mundo para que vengan a Costa Rica, y en sus redes sociales, en sus revistas y con sus empresas pues sigan promoviendo el destino del segmento de mercado. En los últimos 2 años es que se ha hecho una articulación público-privada para que haya campañas grandes al respecto. Muy bien. Son las 2:15, jóvenes. Entonces, si no tienen más preguntas y comentarios, iríamos cerrando la sesión. No sé si don William tiene algún mensaje o alguna... Solamente agradecerle al profesor Sergio por esta charla tan interesante y sobre todo exponer, digamos, como apenas la punta del iceberg de lo que es el aviturismo, y que es un segmento bastante importante para nuestro país, como lo comentó el profesor, y agradecer a las personas que nos acompañaron, no solamente del curso de Seminario de Ecoturismo 1, sino también a los demás estudiantes y personas externas a la universidad y a la carrera que nos acompañaron en esta charla. Y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para estar al tanto también de las actividades futuras que estamos programando para este año, y les agradecemos mucho su participación.